¿Puedes ganarte el respeto sin pronunciar una sola palabra? Escucha la sabiduría del estoicismo, que nos enseña que las acciones hablan más que las palabras. No se trata de lo que prometes, sino de lo que haces. Hoy exploraremos cómo el estoicismo puede transformar tu comportamiento y ayudarte a ganar respeto de manera natural y sin esfuerzo, a través del poder de tu conducta. Quédate conmigo hasta el final, porque aquí descubrirás 10 lecciones prácticas de grandes filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, quienes nos dejaron un legado invaluable sobre el poder del silencio y la fuerza de las acciones. En el mundo de hoy es común ver a personas intentando demostrar su valía a través de palabras, ostentación y exageración. Pero, como nos enseñan estos sabios filósofos, la verdadera grandeza no necesita alardes. Se ve, se siente y se admira a través de la simplicidad de las acciones. Imagina por un momento cómo sería ser respetado por lo que eres, no por lo que dices. Construir una reputación sólida que no dependa de justificaciones o discursos, sino de tu postura, es de lo que hablaremos hoy. Cómo el silencio puede ser una herramienta de fortaleza y cómo puedes demostrar tu valor sin decir una palabra. Los estoicos creían que el verdadero respeto comienza internamente. No importa cuán ruidoso sea el mundo exterior, la paz y la fuerza vienen desde dentro. Séneca dijo: demuestra tu valor con tus acciones, no con tus palabras. Y Marco Aurelio, un emperador y filósofo, gobernó un imperio basado en esta filosofía, demostrando que el silencio es a menudo el arma más poderosa que puedes manejar. Si estás cansado de tener que demostrar algo a los demás, o sientes que hablar no te ha dado los resultados que deseas, este video te ayudará a cambiar eso. Juntos exploraremos el camino estoico para ser respetable en silencio, construyendo tu fortaleza y valor desde dentro. Quédate hasta el final para asegurarte de que esto transforme tu vida. Antes de sumergirnos en nuestra lista, permíteme compartir una historia. Una tranquila mañana de sábado, estaba en mi café favorito. Un lugar acogedor con el aroma de café recién hecho en el aire y el sonido lejano de los pájaros. Tenía un libro sobre estoicismo en mis manos, intentando absorber la sabiduría de los antiguos filósofos. Sin embargo, mi atención fue interrumpida por una voz fuerte proveniente de una mesa cercana. Un hombre gesticulaba intensamente, presumiendo de sus logros en un tono exagerado, como si intentara convencer a todos a su alrededor de su importancia. Aunque sus palabras llenaban la habitación, nadie parecía realmente impresionado. En contraste, al otro lado de la sala, un hombre mayor llamó mi atención. Vestido de manera sencilla, estaba sentado solo con una taza de café y un cuaderno. Su aura era serena y había algo en su presencia que irradiaba respeto sin que él dijera una palabra. Intrigado, decidí observarlo por un momento. Mientras el hombre ruidoso continuaba dominando el espacio con su voz, el anciano permanecía concentrado en lo que estaba escribiendo. No miraba a su alrededor ni buscaba atención, pero parecía emanar una autoridad silenciosa que lo hacía casi magnético. Esa mañana reflexioné sobre la diferencia entre los dos. Uno hablaba mucho, pero parecía vacío. El otro no decía nada, pero transmitía un respeto natural. El anciano parecía encarnar algo que había leído en los textos estoicos. Las acciones hablan más que las palabras. En los días siguientes, decidí aplicar este principio en mi propia vida. Durante las reuniones de trabajo, comencé a escuchar más y a hablar menos. Trabajé con disciplina, enfocándome en hacer lo mejor posible, sin anunciar mis ideas ni buscar reconocimiento inmediato. Noté algo curioso.
Sin la necesidad de explicar o justificar, la gente comenzó a prestar atención a lo que hacía. Se acercaban a mí, preguntaban sobre mis métodos y eventualmente comenzaron a elogiar lo que habían notado. Con el tiempo, me di cuenta de que mi silencio estratégico y mi dedicación constante estaban dando frutos. Descubrí que al actuar de manera consistente y disciplinada, las personas comenzaban a respetar lo que hacía sin que yo necesitara decir una palabra. Semanas después, regresé al mismo café donde todo comenzó. Allí estaba el anciano, sentado en el mismo lugar con su cuaderno, escribiendo con calma. Me di cuenta de que había aprendido algo valioso de ese encuentro indirecto. La verdadera fortaleza no está en cómo hablamos, sino en cómo actuamos. La filosofía estoica se había convertido en algo más que una idea abstracta. Ahora era una práctica concreta en mi vida diaria. Entendí que el respeto genuino no es algo que exiges, sino algo que ganas. Y esa conquista ocurre en silencio, en las pequeñas acciones consistentes que moldean nuestra reputación y carácter. El estoicismo me enseñó que para ser respetado, no necesito hablar, justificar ni presumir, solo necesito ser. Y mientras el mundo grita, las acciones de quienes viven en silencio resuenan mucho más fuerte. Esta lección se quedó conmigo y hoy la comparto contigo. Sé respetable en silencio. Demuestra tu valor a través de tus acciones. Después de todo, como dijo Marco Aurelio, no discutas sobre lo que significa ser una buena persona, sé una. Enfócate en las acciones, no en las palabras. En un mundo donde la gente habla mucho y hace poco, el estoicismo nos deja una poderosa lección. Enfócate en tus acciones, no en tus palabras. Las palabras pueden olvidarse, malinterpretarse o incluso ignorarse. Las acciones, por otro lado, tienen el poder de definir quién eres, construir tu reputación y dejar un legado que realmente importa. Imagina la historia de Lucas, un joven ambicioso que soñaba con ser ascendido en el trabajo. Constantemente hablaba de sus grandes planes, compartiendo con todos en la oficina cómo sería el próximo gran líder del equipo. Sus discursos eran emocionantes, pero sus acciones no respaldaban sus palabras. Lucas a menudo dejaba tareas a medias, llegaba tarde a las reuniones y se preocupaba más por parecer ocupado que por ser verdaderamente productivo. Mientras tanto, Ana, una compañera del equipo, rara vez hablaba de sí misma. Llegaba a tiempo, completaba sus tareas con excelencia y siempre ayudaba a sus colegas discretamente cuando podía. Ana no presumía de sus esfuerzos, pero su trabajo era impecable. Poco a poco, su consistencia comenzó a ser notada. Cuando llegó el momento del ascenso, la decisión fue clara. Ana fue ascendida. Lucas, frustrado, le preguntó al jefe por qué no lo habían elegido a él, dado lo mucho que había expresado su deseo de liderar. La respuesta fue contundente. Las palabras son fáciles, Lucas. Lo que realmente importa son los resultados. Ana demostró que estaba lista no porque lo dijera, sino porque lo hizo. Esta situación ilustra perfectamente la lección estoica de que las acciones valen más que cualquier discurso. Cuando actúas con consistencia, dedicación y enfoque, no necesitas hablar, tu trabajo habla por ti. Ahora te pregunto, ¿eres más como Lucas o como Ana? ¿Estás gastando energía intentando demostrar tu valía con palabras o estás construyendo una base sólida de respeto a través de tus acciones? Aquí tienes 3 pasos prácticos para aplicar esta lección estoica en tu vida. Haz antes de hablar. Antes de compartir tus planes con los demás, da el primer paso. Construye algo sólido antes de buscar validación externa. Sé consistente.
La reputación no se construye con un logro aislado, sino con pequeñas acciones realizadas diariamente. Pregúntate, ¿lo que hago hoy refleja quién quiero ser? Deja que los resultados hablen por ti. No gastes energía justificando o explicando lo que haces. Enfócate en lograrlo. Con el tiempo, los resultados serán imposibles de ignorar. Al final, el estoicismo nos enseña que es mejor ser respetado por lo que haces que por lo que dices. Así que comienza hoy. Elige un área de tu vida en la que puedas actuar más y hablar menos. Recuerda, las palabras se las lleva el viento, pero las acciones construyen puentes, crean oportunidades y dejan huella. Practica la moderación en un mundo donde las reacciones impulsivas son comunes. Practicar la moderación es un acto de fortaleza y sabiduría. El estoicismo nos enseña que al controlar nuestras emociones y respuestas, evitamos decisiones apresuradas, preservamos nuestra paz y ganamos respeto. Mariana era conocida en el trabajo por su dedicación, pero también por su impulsividad. Cada vez que algo salía mal, era la primera en reaccionar, alzando la voz o enviando mensajes apresurados. Sus intenciones eran buenas, pero sus reacciones rápidas a menudo creaban más problemas que soluciones. Un día, durante una reunión importante, su jefe la criticó públicamente por un error que en realidad no era su culpa. Mariana sintió que la sangre le hervía y estaba a punto de replicar cuando algo la detuvo. Recordó una frase que había leído recientemente en un libro estoico. No controlas lo que sucede, pero controlas cómo reaccionas. En lugar de responder en el calor del momento, Mariana respiró profundamente, anotó la crítica en su cuaderno y permaneció en silencio. La reunión continuó y más tarde el jefe, al darse cuenta de su error, se disculpó. La calma de Mariana le valió el respeto de sus colegas y la confianza de su jefe. Esta historia refleja la esencia de la moderación, dominar el impulso de reaccionar de inmediato. El estoicismo nos enseña que reaccionar con calma o incluso con silencio no es debilidad, sino una demostración de fortaleza interior. Cuando controlas tus emociones, controlas la situación. La moderación no significa ignorar los problemas o reprimir los sentimientos, sino responder en el momento adecuado, de manera consciente y equilibrada. Como dijo Epicteto, ¿quién es verdaderamente libre? Aquel que se domina a sí mismo. ¿Cómo puedes practicar la moderación en tu vida diaria? Aquí tienes 3 pasos prácticos para comenzar. Respira antes de reaccionar. Cada vez que sientas ira, ansiedad o cualquier emoción intensa, haz una pausa por unos segundos y respira profundamente. Este simple acto crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, permitiéndote actuar con mayor claridad. Pregúntate, ¿esto merece mi energía? A menudo reaccionamos ante cosas pequeñas que no merecen nuestro tiempo o atención. Evalúa si el problema realmente importa antes de involucrarte. Elige tus batallas. No todas las críticas necesitan una respuesta, ni todas las provocaciones merecen atención. Recuerda, el silencio es a menudo más poderoso que las palabras. Practicar la moderación no es fácil, pero es liberador. Dejas de ser esclavo de las circunstancias y te conviertes en dueño de ti mismo, en el trabajo, en las relaciones y en la vida. Como nos enseñó Marco Aurelio, el alma permanece en calma cuando no permite que lo externo la perturbe. Sé disciplinado y consistente. ¿Qué separa a quienes solo sueñan de quienes logran sus metas? La disciplina y la consistencia. En el estoicismo, estas virtudes son pilares fundamentales para una vida de excelencia. Nos enseñan que el progreso no viene de arranques momentáneos de esfuerzo,
sino de pequeñas acciones repetidas todos los días. Pedro era un joven con grandes sueños. Quería aprobar un examen público, pero su rutina estaba marcada por la procrastinación. Comenzaba a estudiar lleno de entusiasmo, pero pronto se rendía ante las primeras dificultades. Durante semanas, Pedro alternaba entre periodos de alta motivación y completo desánimo, sin hacer un progreso real. Un día, mientras leía sobre estoicismo, se encontró con una frase de Marco Aurelio que lo hizo reflexionar. Deja de discutir sobre lo que significa ser una buena persona, sé una. Pedro se dio cuenta de que planificar, soñar o hablar sobre lo que quería era inútil. Necesitaba actuar con disciplina y consistencia. Decidió establecer una rutina simple pero implacable, fijando horarios específicos para estudiar incluso en los días en que le faltaba motivación. Cada día daba pequeños pasos. Leía un capítulo, resolvía algunas preguntas o repasaba un tema importante. Al principio parecía que nada cambiaba, pero recordó las palabras de Séneca. El progreso constante, por pequeño que sea, lleva a la perfección. Con el tiempo, Pedro comenzó a notar los frutos de su esfuerzo. Los temas que antes parecían imposibles se volvieron más claros y poco a poco se sintió seguro y preparado. El estoicismo nos enseña que la disciplina no se trata de fuerza de voluntad momentánea, sino de crear hábitos sólidos y sostenibles. Como dijo Epicteto, primero dite a ti mismo quién quieres ser, luego haz lo que necesites hacer. La consistencia es lo que transforma una meta lejana en realidad. No importa si el progreso es pequeño, lo que importa es que sea diario. Como escribió Marco Aurelio, si te preocupa lo que es correcto, hazlo constantemente. No te distraigas. ¿Cómo puedes aplicar la disciplina y la consistencia en tu vida diaria? Aquí tienes 3 pasos prácticos. Crea una rutina simple. Establece horarios específicos para tus tareas importantes. No esperes a sentirte motivado, simplemente hazlo. Como dijo Séneca, la suerte favorece a la mente disciplinada. Comienza, pequeño, pero comienza hoy. No intentes cambiar todo de una vez. Elige una pequeña acción que puedas repetir todos los días. Recuerda, ningún árbol crece grande de la noche a la mañana. Celebra el progreso, no la perfección. Reconoce cada paso adelante. Esto te mantendrá motivado y en el camino correcto. Como dijo Epicteto, si quieres ser excelente, actúa en consecuencia todos los días, en cada pequeña cosa. La disciplina y la consistencia son como semillas que plantas todos los días. Al principio, los resultados pueden parecer invisibles, pero con el tiempo, florecen en logros que transforman tu vida. Recuerda las palabras de Epicteto. Si deseas la excelencia, actúa de acuerdo con ella todos los días, en cada pequeña cosa. Como Pedro, no esperes el momento perfecto o un arranque de motivación. Comienza ahora. Da el primer paso y confía en el poder del hábito. 4. Aprende a escuchar más de lo que hablas, en un mundo ruidoso donde todos quieren ser escuchados. Aprender a escuchar es una habilidad rara y poderosa. El estoicismo nos enseña que quienes escuchan más y hablan menos no solo demuestran sabiduría, sino que también ganan respeto. Escuchar no es solo quedarse callado, es entender, conectar y actuar con mayor claridad. Juan era un gerente en una empresa de tamaño mediano. Era conocido por ser muy opinado, siempre el primero en hablar en las reuniones y rara vez daba espacio a los demás para expresar sus ideas. Creía que para ser un buen líder necesitaba ser escuchado todo el tiempo. Con el tiempo, Juan notó que su equipo se estaba distanciando. Los proyectos no avanzaban, las ideas de los colaboradores escaseaban y la motivación del equipo estaba decayendo.
No entendía por qué hasta que recibió una retroalimentación honesta. Juan, nunca nos escuchas. Esa crítica marcó un punto de inflexión. Juan comenzó a reflexionar y decidió cambiar. Recordó una frase de Marco Aurelio que había leído años atrás. No pierdas tiempo discutiendo sobre lo que significa ser una buena persona, sé una. Con esto en mente, se comprometió a practicar el silencio y a escuchar más. En las siguientes reuniones, adoptó una nueva postura. Hacía preguntas en lugar de hacer afirmaciones y escuchaba activamente las respuestas. Cuando alguien hablaba, mantenía el contacto visual, tomaba notas y evitaba interrumpir. Para su sorpresa, los resultados comenzaron a notarse. Sus colegas se sentían valorados, compartían más ideas y colaboraban con entusiasmo. Poco a poco, Juan descubrió que el respeto y la admiración de su equipo crecían. Ya no necesitaba demostrar su liderazgo con palabras. Su nueva capacidad para escuchar hablaba por él. El estoicismo nos enseña que escuchar es una señal de humildad y autocontrol. Como nos recuerda Epicteto, mientras las palabras pueden ser impulsivas, escuchar es siempre intencional. Escuchar más que hablar te permite aprender, entender y actuar con sabiduría. Además, escuchar también es una forma de empatía. Al tú permitir que otros se expresen, creas conexiones genuinas y construyes confianza. Como dijo Séneca, parte de la cura es el deseo de ser curado y escuchar es el primer paso para entender el dolor de los demás. ¿Cómo puedes practicar la escucha activa y aprovechar sus beneficios? Aquí tienes 3 pasos prácticos. Practica el silencio intencional. Cada vez que alguien hable, evita pensar en tu respuesta mientras escuchas. Concéntrate en las palabras de la persona y en lo que realmente está tratando de transmitir. Haz preguntas genuinas. En lugar de responder de inmediato, haz una pregunta que demuestre interés. Esto muestra que valoras lo que la otra persona tiene que decir. Evita interrumpir. No importa cuánto sientas la necesidad de dar tu opinión, espera a que la persona termine de hablar. Como dijo Marco Aurelio, la mejor manera de vivir en armonía con los demás es permitirles ser escuchados. Escuchar más que hablar no es solo una habilidad social, es un reflejo de madurez y sabiduría. Cuando escuchas, aprendes. Cuando escuchas, fortaleces relaciones. Y lo más importante, cuando escuchas, demuestras respeto. Recuerda las palabras de Epicteto: quienes saben escuchar aprenden más que quienes saben hablar. ¿Por qué no comenzar hoy? En tu próxima conversación, practica el silencio y observa cómo tu postura transforma la dinámica. Te sorprenderán los resultados. Mantén la humildad. La humildad es la virtud que nos mantiene con los pies en la tierra, incluso cuando logramos grandes cosas. En el estoicismo es esencial para vivir una vida equilibrada y respetable. Ser humilde no significa menospreciarte, sino reconocer que siempre hay más por aprender y que nuestras acciones hablan más que cualquier alarde. Carolina era una profesional exitosa. En pocos años había escalado posiciones en la empresa, llegando a un puesto de liderazgo. Con tantos logros, comenzó a sentirse superior a sus colegas. Su actitud cambió. Hablaba más de sus propios éxitos que del trabajo en equipo y rara vez escuchaba opiniones diferentes a las suyas. Un día, durante una presentación importante, Carolina cometió un error. Uno de sus colegas lo señaló amablemente, pero en lugar de escuchar, ella desestimó el comentario y continuó. El resultado: el proyecto fracasó y la empresa perdió una valiosa oportunidad. Carolina se dio cuenta de que su arrogancia le había costado caro. Ese mismo día, un mentor la llamó para una conversación y le compartió una frase de Marco Aurelio. Recuerda, solo eres una pequeña parte del universo.
No importa cuán grande te creas, siempre habrá algo más grande que tú. Conmovida por esta reflexión, decidió cambiar. Comenzó a practicar la humildad diariamente, reconociendo las contribuciones de su equipo y siendo más receptiva a las críticas. Descubrió que al actuar con humildad, las personas a su alrededor se sentían más valoradas y seguras para colaborar. Carolina entendió que el verdadero liderazgo no se trata de destacar sobre los demás, sino de elevar a quienes te rodean. Como dijo Epicteto, sé lo suficientemente humilde como para aprender incluso de aquellos que consideras inferiores. Hay sabiduría en todas partes, solo tienes que saber escuchar. El estoicismo nos enseña que la humildad es esencial porque nos recuerda nuestra humanidad. No importa cuántos logros alcancemos, siempre somos parte de algo más grande. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia como emperador de Roma, reflexionaba diariamente sobre su mortalidad y limitaciones. Escribió: no dejes que la gloria de tu posición o logros corrompa tu alma. Todos somos iguales ante la vida y la muerte. Practicar la humildad significa reconocer que cada persona que conocemos tiene algo que enseñarnos y que nuestros logros no nos definen por completo. Se trata de vivir con gratitud y respeto, sin dejarnos llevar por la arrogancia. ¿Cómo puedes mantener la humildad en tu vida diaria? Aquí tienes 3 pasos prácticos. Reconoce las contribuciones de los demás. En lugar de enfocarte solo en lo que has hecho, valora a las personas que ayudaron en el proceso. Un simple gracias puede fortalecer relaciones e inspirar confianza. Recuerda que siempre hay algo por aprender. Nunca asumas que lo sabes todo. Haz preguntas, escucha y mantente abierto a cambiar de opinión. Como dijo Séneca, incluso los sabios tienen algo que aprender. Practica la gratitud. Reflexiona diariamente sobre las cosas buenas en tu vida y reconoce que no son únicamente el resultado de tus esfuerzos. Esto ayuda a cultivar una perspectiva más amplia y humilde del mundo. La humildad no es debilidad, es una de las mayores fortalezas que puedes tener. Nos recuerda que somos humanos, nos conecta con los demás y nos mantiene abiertos al crecimiento. Como nos enseñó Marco Aurelio, no te veas a ti mismo como algo más grande de lo que realmente eres. Vete como parte del todo y actúa con amabilidad y respeto. Así que comienza hoy. En el próximo desafío, escucha más, reconoce la ayuda de los demás y practica la gratitud. Verás cómo la humildad no solo transforma cómo te percibes a ti mismo, sino también cómo responde el mundo a tu alrededor. Acepta las críticas sin justificarte. Aceptar las críticas es una de las habilidades más difíciles de desarrollar, pero también una de las más transformadoras. En el estoicismo, aprender a escuchar las críticas sin reaccionar impulsivamente o justificarte es una señal de madurez y fortaleza interior. Como dijo Epicteto, si alguien te acusa injustamente, pregúntate, ¿es cierto? Si lo es, corrígelo. Si no lo es, sigue adelante. Rafael era un joven profesional dedicado, pero tenía una dificultad. No sabía cómo manejar las críticas. Cada vez que alguien señalaba un error o hacía una sugerencia, sentía la necesidad de justificarse. En su mente, la crítica era un ataque personal y gastaba más energía explicando sus intenciones que aprendiendo del feedback. Un día, durante una reunión, su jefe señaló que Rafael había olvidado incluir información importante en un informe. Como de costumbre, Rafael comenzó a justificarse, explicando que el corto plazo y otros proyectos lo habían distraído. Pero antes de que pudiera terminar, su jefe lo interrumpió. Rafael, no estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí para ayudarte a mejorar. Esa frase fue un llamado de atención para Rafael.
Se dio cuenta de que su necesidad de defenderse estaba afectando su imagen y su capacidad para crecer. Decidió que era hora de cambiar. Inspirado por un texto de Marco Aurelio, Rafael reflexionó sobre las críticas. El filósofo escribió: cuando alguien te critique, pregúntate, ¿esta persona tiene un punto? Si lo tiene, usa la crítica como una oportunidad para aprender. Si no lo tiene, no dejes que te perturbe. En la siguiente reunión, Rafael recibió otra crítica. Esta vez respiró profundamente y simplemente respondió: gracias por el feedback. Lo corregiré. Para su sorpresa, el ambiente se volvió más ligero y notó que aceptar las críticas sin justificarse proyectaba madurez y disposición para aprender. Con el tiempo, Rafael observó que su comportamiento cambió la forma en que los demás lo percibían. Se volvió más respetado, no por ser perfecto, sino por mostrar humildad y capacidad para crecer. El estoicismo nos enseña que la crítica no es un enemigo, sino una oportunidad para la autoconciencia. Como nos recuerda Epicteto, las palabras de los demás no pueden lastimarte a menos que tú lo permitas. Escuchar con calma es una demostración de fortaleza porque muestra que puedes separar lo que es importante de lo que no merece tu atención. Marco Aurelio reforzó esta idea. Si alguien dice algo malo sobre ti y es cierto, corrígete. Si no lo es, ¿por qué preocuparte? Esta perspectiva estoica nos ayuda a manejar las críticas de manera racional y equilibrada, sin dejar que las emociones nos dominen. ¿Cómo puedes practicar esta lección en tu vida diaria? Aquí tienes 3 pasos prácticos. Respira antes de responder. Cuando recibas una crítica, resiste el impulso de reaccionar de inmediato. Respira profundamente y pregúntate, ¿es esto cierto? ¿Cómo puedo usarlo para mejorar? Agradece el feedback. Incluso si la crítica no es constructiva, responder con un simple gracias muestra madurez y desactiva posibles conflictos. Reflexiona y aplica la lección. Después de la conversación, analiza la crítica con calma. Si hay algo útil, úsalo para crecer. Si es solo una opinión infundada, déjala ir. Como dijo Séneca, las palabras vacías no deberían perturbarnos. Aceptar las críticas sin justificarte es una habilidad que requiere práctica, pero trae recompensas poderosas. Cuando dejas de reaccionar a la defensiva, ganas tiempo para reflexionar, aprender del feedback y proyectar fortaleza interior. Recuerda las palabras de Marco Aurelio. La opinión de otra persona no puede lastimarte a menos que tú lo permitas. ¿Por qué no comenzar hoy? La próxima vez que recibas una crítica, respira, agradece y úsala para crecer. Te sorprenderá el impacto de este cambio. Invierte en tu propia excelencia para el estoicismo. La excelencia no se trata de ser mejor que los demás, sino de ser mejor de lo que eras ayer. Es un proceso constante de invertir en tu crecimiento, tus habilidades y tu carácter sin depender del aplauso o reconocimiento externo. Julia era una mujer talentosa, pero a menudo se comparaba con los demás. Veía a colegas recibir elogios y ascensos y sentía que nunca era lo suficientemente buena. Esta constante comparación la dejaba ansiosa y desmotivada para mejorar. Un día, mientras navegaba por internet, Julia se encontró con una cita de Marco Aurelio. No pierdas tiempo discutiendo sobre lo que significa ser una buena persona, sé una. Esta reflexión la impactó. Se dio cuenta de que en lugar de competir con los demás, necesitaba enfocarse en su propio progreso. La excelencia no se trataba de superar a otros, sino de superarse a sí misma. Inspirada por esta nueva perspectiva, Julia comenzó a invertir en su propia excelencia. Cada día dedicaba tiempo a aprender algo nuevo, mejorar sus habilidades y cuidar su mente y cuerpo. Desarrolló el hábito de reflexionar sobre sus acciones, preguntándose,
Di lo mejor de mí hoy. ¿Cómo puedo mejorar mañana? Julia también dejó de buscar validación externa. En lugar de eso, celebraba sus pequeños logros personales. Poco a poco, su confianza creció, al igual que el respeto que los demás tenían por ella, no porque buscara impresionar, sino porque su compromiso con la excelencia era evidente. Como dijo Séneca, el camino a la grandeza se construye con pasos diarios y consistentes. Para los estoicos, la excelencia es un hábito, no un destino. Epicteto nos recuerda que la práctica diaria de pequeñas acciones lleva a la mejora continua. Dijo, si deseas la excelencia, actúa como una persona excelente todos los días, en cada pequeña elección. Esta búsqueda de la excelencia no depende de las circunstancias externas, sino de una decisión interna. Marco Aurelio reforzó esta idea. Lo que importa no es lo que sucede fuera de ti, sino cómo eliges actuar y pensar. La excelencia está al alcance de quienes deciden trabajarla diariamente. ¿Cómo puedes invertir en tu propia excelencia? Aquí tienes 3 pasos prácticos para comenzar. Establece una rutina de aprendizaje. Dedica tiempo cada día a aprender algo nuevo o practicar una habilidad importante. Como dijo Séneca, aprender nunca es una carga, sino un camino hacia la libertad. Evalúa tu progreso regularmente. Toma unos minutos al final del día para reflexionar sobre lo que hiciste bien y en qué puedes mejorar. Esta autoevaluación constante es clave para el crecimiento. Enfócate en el proceso, no en el resultado. No te preocupes por la validación externa. Enfócate en dar lo mejor de ti, sin importar el reconocimiento. Como dijo Epicteto, la excelencia no está en lo que logras, sino en lo que te conviertes en el camino. Invertir en tu propia excelencia es el mayor regalo que puedes darte. No se trata de ser perfecto, sino de estar en constante evolución. Recuerda las palabras de Marco Aurelio. Deja de buscar héroes, sé uno. ¿Por qué no comenzar hoy? Elige un área de tu vida que quieras mejorar y da el primer paso. La excelencia se construye a través de pequeños actos diarios y lo más importante es comenzar. 8. Practica el desapego del reconocimiento. Vivimos en una sociedad que valora el reconocimiento, likes, elogios, premios, cosas que buscamos para validar quiénes somos. Pero el estoicismo nos enseña una lección diferente. El verdadero valor está en hacer lo correcto, sin importar quién lo vea o lo reconozca. Eduardo era un profesional dedicado, conocido por ir más allá de lo que se le pedía. Siempre se esforzaba por entregar resultados excepcionales, pero tenía un problema. Eduardo dependía del reconocimiento. Cuando sus colegas o jefes no elogiaban su trabajo, se sentía desmotivado y a menudo se preguntaba si valía la pena seguir esforzándose. Un día, después de completar un proyecto importante, Eduardo no recibió ningún feedback. Se sintió frustrado y pensó, ¿nadie notó mi esfuerzo? En ese momento, un amigo que también estudiaba estoicismo le compartió una cita de Epicteto. Si buscas aplausos, estás entregando tu paz al juicio de los demás. Esa reflexión cambió algo en Eduardo. Se dio cuenta de que al esperar reconocimiento, le estaba dando a otros poder sobre su satisfacción y autoestima. Decidió cambiar. Inspirado por las ideas estoicas, Eduardo comenzó a enfocarse en el valor intrínseco de sus acciones. Se preguntaba, ¿di lo mejor de mí? ¿Mi trabajo está alineado con mis valores? Si la respuesta era sí, encontraba su satisfacción ahí, sin depender de elogios o validación externa. Al principio no fue fácil. Eduardo todavía esperaba un gracias o alguna forma de reconocimiento, pero con el tiempo notó algo importante. Al practicar el desapego del reconocimiento, se volvió más libre.
más seguro y menos preocupado por las opiniones de los demás. Como dijo Marco Aurelio, trabaja para satisfacer tu propia conciencia, no el aplauso de los demás. El estoicismo nos enseña que nuestras acciones deben estar guiadas por lo que es correcto, no por lo que trae reconocimiento. Séneca nos recuerda, la virtud es su propia recompensa. En otras palabras, el valor de una buena acción está en el acto mismo, no en cómo es percibido por los demás. Marco Aurelio también reforzó esta idea. Sé como la vid que produce frutos sin esperar nada a cambio. Es su naturaleza dar lo mejor de sí. La filosofía estoica nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa, el impacto de nuestras acciones, no el elogio que recibimos. ¿Cómo puedes practicar el desapego del reconocimiento en tu vida diaria? Aquí tienes 3 pasos prácticos. Define tu propio estándar de excelencia. Pregúntate, ¿di lo mejor de mí? Si la respuesta es sí, usa eso como tu medida de éxito, no el feedback externo. Enfócate en el impacto, no en la reacción. Concéntrate en cómo tus acciones ayudan a otros o contribuyen a algo más grande, no en cómo serán percibidas. Reflexiona diariamente sobre tus intenciones. Antes de actuar, pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque es lo correcto o porque quiero reconocimiento? Esta práctica constante te ayudará a alinear tus acciones con tus valores. El desapego del reconocimiento no significa que no valores el feedback o ignores lo que piensan los demás. Significa que tu paz y satisfacción vienen desde dentro, no de fuentes externas. Recuerda las palabras de Epicteto. La verdadera libertad es hacer lo correcto sin esperar recompensas. ¿Por qué no comenzar hoy? La próxima vez que logres algo significativo, encuentra tu satisfacción en el acto de hacerlo, no en el reconocimiento que pueda venir después. Usa el silencio como una herramienta estratégica en un mundo donde todos parecen competir por ser escuchados. El silencio puede ser la herramienta más poderosa que tienes. En el estoicismo, el silencio no es la ausencia de una respuesta, es una elección estratégica que demuestra autocontrol, sabiduría y fortaleza interior. Clara era una gerente de proyectos en una gran empresa. Siempre estaba en el centro de las discusiones, lista para defender sus ideas y responder a cualquier crítica. Sin embargo, esta postura a menudo la colocaba en situaciones de conflicto donde sus palabras, aunque bien intencionadas, terminaban alimentando malentendidos. Un día, durante una reunión, un colega criticó una de sus decisiones. Clara sintió el impulso inmediato de defenderse, pero algo la detuvo. Recordó una frase de Marco Aurelio que había leído recientemente. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Reconoce esto y encontrarás fuerza. En lugar de responder, Clara respiró profundamente y permaneció en silencio, escuchando atentamente. Para su sorpresa, el colega continuó hablando y al reflexionar más, terminó reconociendo que había malentendido la situación. Clara se dio cuenta de que al no reaccionar impulsivamente, había creado espacio para que la verdad emergiera por sí sola. A partir de ese episodio, Clara comenzó a usar el silencio estratégicamente. En las reuniones, escuchaba más antes de hablar. Cuando se enfrentaba a una confrontación, hacía una pausa antes de responder, usando el silencio para reflexionar y organizar sus pensamientos. Con el tiempo, Clara notó que su postura transformaba la dinámica a su alrededor. Sus colegas la percibían como alguien confiable y sabia, no porque hablara mucho, sino porque sabía exactamente cuándo hablar. Como dijo Epicteto, primero aprende a estar en silencio, luego aprende a hablar en el momento adecuado. Para los estoicos,
El silencio no es debilidad, sino una demostración de fortaleza. Te permite observar, entender y actuar de manera más estratégica. Séneca nos recuerda: a menudo, el silencio es más útil que intentar explicar. Marco Aurelio también escribió: el alma se fortalece cuando no es perturbada por palabras innecesarias. Habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. Esta perspectiva nos enseña la importancia de pensar antes de actuar y no gastar energía en reacciones impulsivas. ¿Cómo puedes usar el silencio como una herramienta estratégica en tu vida diaria? Aquí tienes 3 pasos prácticos. Haz una pausa antes de responder. Cada vez que alguien te critique o te enfrente, respira profundamente antes de responder. Esta pausa te ayuda a evitar reacciones impulsivas y muestra que estás reflexionando. Escucha más de lo que hablas. En discusiones o reuniones, practica la escucha activa. Cuanto más escuches, más información e ideas obtendrás, mientras que el silencio demuestra autocontrol y atención. Elige cuándo hablar. Pregúntate: ¿mis palabras agregarán algo valioso? Si la respuesta es no, opta por el silencio. Como dijo Séneca, no todas las opiniones merecen una respuesta. El silencio es una herramienta poderosa pero subestimada. No es solo la ausencia de sonido, sino la presencia de sabiduría, fortaleza y estrategia. Al usar el silencio conscientemente, demuestras madurez, construyes respeto y tomas decisiones más sabias. Recuerda las palabras de Séneca: sé el